Ponte en modo on. ¿Existe otro modo de poder conseguir ponerse? Porque eso es lo que yo me pregunto. Porque si estamos en un proceso pasivo, con una procrastinación tremenda y sin ganas de hacer absolutamente nada, ya sé, no estarías escuchando este podcast y no estarías en InViven. Porque los personajes y los profesionales que traemos son gente que se pone en modo on. Me ha gustado mucho una frase de la persona que os traigo ahora a continuación, pero no os lo voy a contar todo de tirón, porque ya sabéis que necesitamos un poquito de espacio. Y es que la inspiran las personas y los mundos. Y yo he dicho, pues tendría que haber más gente como ella. Porque si no te inspiran las personas y los mundos, la verdad es que qué desgracia de vida que estás sobreviviendo, no vida que estás consiguiendo disfrutar. Ella es autora de un libro que nos va a poner en marcha, porque es Ponte en modo on en Disc. Y de hecho nos va a contar más, porque yo quiero saberlo absolutamente todo. Es psicóloga, es coach, vive la vida y sobre todo es comunicadora por vocación. Yo tengo muchas ganas de que nos ponga las pilas y tú seguro que también. Te presento, como no, a Marta Freire. Muy buenas, Marta. Buenas, encantadísima de este rato. Saludos a todas, porque coincide que somos todas mujeres en este ratito y a todos que nos escucharán. Estoy encantada, Rosa, este ratito que tenemos para compartir. Así que dispara. Eso significa que te has puesto en modo on. Y para que la gente se vaya adaptando, cuéntame, ¿qué es para ti ponerte en modo on? En modo de estar abierta a las posibilidades que tú decidas, porque como tú no fijes qué posibilidad quieres que pase en tu vida, va a ser difícil y complicado que las cosas que tú quieres ocurran. Entonces, para mí es importantísimo al menos visualizar aquel sitio donde tú quieres estar, aquello que quieres conseguir, no te gustaría verte, ya no como un ejercicio de me pongo a pensar y diseñar mi vida en 5 años, sino es abierta a ver señales que a veces si no vamos en modo es que no las vemos porque estamos enfocados en lo que no puedo hacer, en solamente lo que toca hacer, entonces solamente escucho mi voz y escucho las voces de al lado que me dicen lo que siempre he oído, lo que siempre estoy acostumbrada, lo que todo el mundo espera de mí de la vida. Y como tú bien has dicho, una cosa es vivir la vida, que tú quieres otra cosa es la condena, ¿no? Y a veces tengo la sensación de que hay personas que venden condenadas, que viven vidas realmente que no es la que quieren. Y a veces, salvo las mafias, bien, y en este caso hablo en serio, en ese punto en el que te puedes encontrar una situación en la que tú no puedes hacer nada, hay mucha gente normal, con vidas normales, que no es la vida que quisieran tener. Y entonces me pregunto, ¿pero por qué estás viviendo eso? Salte de ahí, ahora con cabeza también te digo, ¿eh? Con cabeza. Fíjate que me parece súper importante. Yo no sé vivir de otra manera. No sé si vine así educada o ya me fueron educando de esa fórmula, porque esta mañana que hablaba yo con una persona me dice, Rosa, es que quiero salir de la mierda en la que estoy. Y yo dije, perfecto, ¿y qué te lo impide? Es que no puedo. ¿Cómo que no puedes salir de la mierda, tía? O sea, no hay en el S. Bueno, te prometo que lo que voy a hacer, que a mí no me tienes que prometer nada, que yo ya tengo suficiente con mi vida, es que tú tienes que conseguir hacer la tuya. Pero es verdad que ese procesador lineal que tenemos ahí en la cabeza ha hecho como que de repente hablásemos todo el rato según las vocecitas de los demás y la gente, ese proceso de elegir su vida, es que acojona, Marta. Porque claro, cuando tú tienes que elegir, si metes la pata, es tuya. Si de repente tus expectativas no se cumplen porque no has movido el culo, es tuya. Entonces ya no queda nadie por lo que hacer. Entonces cuando la gente dice, es que yo no quiero ser esclavo, quiero ser libre, digo, tú no sabes la responsabilidad que tiene ser libre, cabrón. O sea, conseguir ser libre tiene un potencial tan enorme que es normal que aterre. Y luego que elegir es renunciar. Es decir, yo estoy escogiendo lo que yo quiero, para bien y para mal, y si me equivoco es mi responsabilidad y pesa sobre mí, y efectivamente escoges un camino y estás dejando de lado otro, que no quiere decir que ese camino lo cierres para siempre y para todo el mundo, no, es que en este momento, ahora mismo, tu camino es otro, pero hay que ser consciente que elegir es renunciar y no pasa absolutamente nada, porque en el peor de los casos seguramente puedes volver atrás. O sea, yo podrás volver a ese trabajo que tenías o uno parecido. Es decir, o esta pareja que tienes no es la que quieres, no te preocupes, que seguramente si no encuentras otra, puedes volver a una pareja más o menos parecida a la que tenías, ¿sí? Pero claro, tienes que ser consciente que cuando decides dar el paso adelante, hay otras cosas que se van poniendo en otro lugar. Pero claro, es que no a mí también me cuesta pensar actuar de otra manera, ¿eh? El estar, de hecho, me frustra un poco. Me frustra cuando aparecen las voces, y soy consciente, ¿eh? Que aparecen las voces de fuera de lo que deberías hacer. Y sí, entiendo que eso te puede dar una seguridad, pero es totalmente ficticia, porque no es seguridad, es simplemente como tienes la validación de lo que todo el mundo hace, pues si te equivocas como todo el mundo. ¿Mm? De hecho, Aburrido. totalmente. De hecho, fíjate, para que la gente sepa, Marta y yo no nos conocemos todavía físicamente, aún.
pondremos fecha a esta oportunidad. Pero las dos nos seguíamos a través de las redes y además nos seguíamos a través de Fernando Botella, que yo creo que ha sido el punto de conexión Sí, sí, entre nosotras. Y cuando de repente Marta escribió, yo no dejé la posibilidad encima de la mesa de no aprovechar. Y entonces le dije, Marta, ¿para cuándo una entrevista y te vienes a Inviven? Y Marta dijo, cuando quieras, ya. Esa forma es vivir el modo on. Eso es lo que la gente no se da cuenta de ese tipo de oportunidades que aparecen porque no sabes qué puerta puede abrirse, ¿no? A lo mejor alguien te está escuchando para poder hacer una conferencia o para poder ser tu cliente o no lo sé, pero ese tipo de modo de vivir la vida, puedes decir, pues que he renunciado a no ver una serie de Netflix mientras estoy hablando con Rosa ahora que estamos grabando. Y tú dices, ya, es que la pregunta que tenemos que hacernos es a cuántas cosas supuestamente estamos eligiendo, y voy a decir supuestamente, porque es una forma de renunciar directamente en un modo continuado de nuestra vida y pensamos todavía que somos libres, cuando yo suelo creer que nos quieren tontos, pobres y gordos. sí, totalmente. Y es que realmente la vida es tiempo, es decir, tu tiempo es tu vida y a lo que dedicas tu tiempo estás dedicando tu vida. Estás dedicando tiempo a algo que no te aleja al objetivo que tú quieres, y hablo de objetivo ya no de conseguir, de cifras, de éxito, no, hablo de objetivo de cómo quieres vivir. ¿Quieres vivir con paz? ¿Quieres vivir una vida con familia, sin familia, en la montaña, en la ciudad, trabajando autónoma, por cuenta ajena, por cuenta propia? Es que tú puedes decidir eso. Otra cosa es que sea muy complicado llegar a lo que tú pienses, y eso no te lo niego. Si no te lo niego, porque hay objetivos que son muy complicados. Pero si ni siquiera somos capaces de identificar ese objetivo, ¿cómo sabemos cuál es el camino que tenemos que coger? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que escoger y qué es lo que tengo que renunciar? Y además ser consciente y poner cabeza en todo eso, hacer un plan que me ayude, ¿no? Y para mí es importante lo del tiempo, ¿eh? Porque al final es que el tiempo es finito y es la vida. O sea, parece que los días van pasando, bueno, si no lo hago ahora, ya el año que viene, y el año que viene, y de repente te plantas con 50 años diciendo, bueno, pues de momento no ha sido, ojo, y que no es tarde. O sea, que eso también es la segunda parte, que nunca es tarde. Yo empecé a ser deportista el 4 de enero, Rosa, ¿qué te parece? Yo hasta el 4 de enero, sí, 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 porque dije, vamos a ver, estoy harta de ponerme la etiqueta de no deportista. Entonces yo me he colocado toda mi vida la etiqueta de no deportista, una persona que no hace deporte, que no me gusta, porque no me gusta dedicar el tiempo al deporte. Y entonces, a mí me cuesta mucho correr, uf, me cuesta muchísimo correr, me cuesta mucho hacer ejercicio, es que yo prefiero otras cosas. Y entonces yo buscando excusas, ¿eh? Me apuntaba a lo mejor hasta pagaba incluso un gimnasio, luego a lo mejor iba o no, pero no, pero el gimnasio, claro, los miércoles no puedo porque tengo trabajo, los jueves no sé cuánto, pero yo estoy apuntada, ¿eh? Porque yo quiero, pero claro, quiero que sea algo que me guste. Y entonces toda la puñetera vida renegando del deporte porque realmente no es algo que me fascine. O sea, todavía las endorfinas no han causado el efecto que espero que causen, De ¿no? drogadicción. De drogadicción. Sin embargo, el 4 de febrero me planteé, después de subirme a la báscula, que eso fuera excusa simplemente, ¿eh? Porque llevo toda la vida estas cosas, ¿no? Que ahora dejas ahora suelta la dieta. Pero dije, estoy un poco harta de oírme a mí misma que no me gusta el deporte. Es que ya me ha aburrido a mí, que es una etiqueta que yo me he puesto. Mi marido hace deporte casi todos los días, es muy deportista. Y entonces digo, vamos a ver, yo quiero compartir tiempo, quiero compartir también espacios con él más allá de lo que hacemos, creo que esto es bueno y entonces se ha acabado ya. Entonces, por mis narices, yo creo que el modo viene también un poco por mis narices, sí, mis ovarios o cada uno lo que quiera, dije, me voy a colocar la etiqueta de deportista. Y entonces simplemente me hice la pregunta, ¿qué hacen los deportistas? Deporte. De mover el culo. Deporte. Si yo soy una deportista, pues entonces salí a correr. Ya está. No tengo excusa, porque salir a la puerta de casa es salir, ¿sabes? Da igual que sea campo, ciudad, la hora que sea, no importa, es una hora, ¿eh? Una hora, es un tiempo que yo quiero dedicar a eso. Ya está, deporte. El primer día me costaba menos, ahora, o sea, más, ahora me cuesta un poco menos, todavía no estoy ahí en el punto, pero todas las semanas he ido 2, 3 veces a correr porque soy deportista y los deportistas hacen deporte. Entonces, si eres una persona lanzada, tomarás decisiones. Si tú te pones la etiqueta de, uy, no, es que yo soy insegura, no, es que yo me gusta tener todo bajo control, si no pasa nada, pero esa etiqueta te ayuda, simplemente te ayuda, si te ayuda, perfecto, pero si no te ayuda, cámbiatela, que es que la etiqueta te la has puesto tú y los demás, ¿eh? Durante todo el tiempo, ¿no? Y entonces, el ejemplo del deporte quiere decir que al final tú te puedes hacer lo que te dé la gana en tu vida, dentro de la legalidad, por Dios, haz lo que te dé la gana. Simplemente escoge si te acerca o te aleja de tu objetivo y un camino que sea coherente con tu forma de ser, de ver la vida, para que no abandones, para que no abandones a mitad.
Qué bueno. De hecho, fíjate, cuando hablas de la renuncia, estaba planteándome yo si tú marcabas una diferenciación a tus clientes o en las empresas en las que trabajas, si entre una renuncia consciente o inconsciente. Porque creo que Mm, la renuncia siempre va a existir, ¿no? En la mm, parte de voluntaria es la que tú nos estás contando, pero de forma inconsciente, ¿qué tiene que suceder para que manejen tanto las tripas y que se den cuenta que la renuncia participa igual que cuando no haces nada, estás haciendo algo? No sí. se puede no hacer nada porque nada ya es algo. ¿Cómo diferencias tú eso para que la gente que ahora mismo ya está renunciando de forma inconsciente pase a un modo on de pasar a una renuncia consciente, elegida, voluntaria, incluso con un determinado objetivo? Y si lo haces de esa manera, intuyo que está satisfecha. Mm. ¿Qué ganas con eso? Yo creo que la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué ganas? Y qué pierdes, ¿no? ¿Qué ganas? Hacer formal la respuesta, ¿no? A la pregunta, ¿qué estás ganando con esto? ¿A qué te está acercando? ¿Qué estás aportando en tu día a día? Porque realmente cuando uno identifica el beneficio, ahí la cosa se mueve. Pero claro, si no identifico el beneficio, porque el beneficio es la consecuencia de la decisión que he tomado de manera inconsciente, no lo veo. Pero cuando yo lo hago consciente, digo, ¿qué estás ganando y qué puedes perder si no haces nada, por ejemplo? ¿No? Que es la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que puedes perder si no haces nada? ¿Qué pasa si sigues ahí? Y ahí se activan otras cosas, ahí ya se activan otros pensamientos si eres un poco más consciente del proceso. Esto pasa muchas veces porque funcionamos de manera impulsiva y ya no hablo solamente de impulsividad, velocidad, rápida y lenta, sino de impulsiva, de automática, ¿no? En mi manera de responder como siempre he hecho durante toda mi vida. Entonces, claro, esto viene muy dado por mi manera de funcionar en los últimos años y lo que yo he ido haciendo en mi vida, ¿no? Entonces, según has ido tomando decisiones, te encuentras con nuevas situaciones y sigues tomando decisiones de manera impulsiva, sin poner conciencia en la toma de decisiones. Para mí es vital parar y ver qué variables hay en esa toma de decisiones. ¿Qué les ¿Qué es dices lo a que gano y lo que pierdo? Claro, fíjate, porque es qué es lo que estás ganando y qué es lo que estás perdiendo, pero habrá gente que esté en un victimismo, en modo un victimismo total y absoluto y te digan, es que yo no gano nada, Marta, qué bobadas dices, no gano nada. Entonces, a esas personas, ¿cómo les haces consciente de que incluso su propio victimismo es un premio súper extra que están consolidando y reforzando ellos? Para mí hay un componente que es bastante importante en todo esto y una premisa, ¿vale? Un componente y una premisa. El componente es el querer y la voluntad. Como yo no quiera, da igual. Lo que yo te diga, los libros que te leas, los vídeos que veas, da lo mismo la tecla que toque, porque como tú no quieras, no se Ujú, activa nada. Bien, es ese componente y esto va relacionado con la premisa. Yo no soy responsable de lo que dice, piensa y hace el otro. ¿Por qué ujú. digo esto? Porque cuando nos encontramos con trabajos como los nuestros, Rosa, en que movemos culos, ¿sí? Tú hay muchas cosas que las ves claras, blanco y en botella, y dices que no puede ser de otra manera. Si tú estás aquí mal y quieres ir aquí, mira, el camino es este, ¿vale? No la línea recta, es este. Y entonces te vas a encontrar con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Y puedes hacer esto, 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 esto y esto y esto. Y lo que te va a suceder es esto, esto, esto y esto y esto. Escógelo, prepárate y viaja y transita ese cambio, porque eso es lo que va a ocurrir, porque la experiencia nos dice eso. Claro, si yo no gestiono bien esa parte y entonces no identifico que realmente yo no soy responsable de los actos de los demás, por mucho poder que tenga en conocimiento, en experiencia, en actitud y quiera yo moverte la silla, sabes que voy y que te la muevo y te digo, coño, que te muevo el culo. Pero es que si tú no quieres moverlo, lo siento, pero pasa palabra, pasa pantalla directamente. Si identifico eso claramente, Rosa, es que directamente no sé si me conviene invertir un segundo de mi tiempo y de mi energía en mover a estas personas. Está a un nivel de conciencia totalmente distinto al que necesitamos para empezar a ponernos en modo on. Ujú. De hecho, Y mucha fíjate. gente se encuentra así, ¿eh? Perdona, como comentabas tú, es que mucha gente en la sociedad de normal se encuentra así. Yo suelo decirles que si lo han hecho para generar máximos niveles míos de paciencia no educadas que no tienen por Por Amazon ejemplo. para poder conseguir transitarla, porque a veces creo que esto es un castigo que todavía no he tenido que conseguir hacerlo, pero es que tienes toda la razón. O sea, esta gente, a mí me sucede una cosa, que yo suelo sentir que tienen horchata en las venas, porque a pesar de que están muy jodidos, pero siguen ahí regodeándose con esa parte de jodimiento. ¿Cuánto tiempo? Porque dejarles de un segundo para otro, antes a mí me transitaba, a veces veo que si me esfuerzo un pelín más en darse cuenta que cuando están cerca de, yo qué sé, de la tribu, de Pasan la familia cosas. y demás, pasan cosas porque de repente empiezan a darse cuenta que hay otras energías totalmente distintas. Y entonces
les ofreces y les invitas, pues mira, chicos, venid a este tipo de energía, venidos al Congreso de Ventas el 14 de junio, venid a poder conseguir plantear estas cosas. Lo decimos y lo contamos y cuando empiezan a oír ese rollo es otro formato totalmente distinto y aún así tardan. Pero si les dejo un pelín más, a veces empiezan a decir, uy, mira, a este tío, porque yo creo que la envidia mueve mucho. Esa es la avaricia y la ambición. Bueno, la ambición creo que mueve mucho más. La avaricia creo que frena bastante, pero la envidia creo que es muy motivadora a darse cuenta de decir, uy, qué hijo puta, fíjate, este que está consiguiendo lograr esto y yo no tengo. Entonces, si te acercas lo suficiente, se empieza a estimular otras cosas de ¿por qué yo no? Y a veces pienso, ¿me tendría que largar antes por la intoxicación o quedarme un ratito más a ver si esa persona se pone modón? Yo creo que tirar la toalla hay que tirarla efectivamente ya cuando ya ves que no hay más remedio. A mí lo que me surge aquí, ¿no? Y lo que me nace en esa situación que me estás planteando, que me encuentro muchas veces también, y quieres ayudar a la persona, porque ves que no salvarla, ¿eh? Es distinto, ayudar a salvar, ¿bien? Pero ayudar, hay una pregunta que a mí me funciona, que es, ¿de qué tienes miedo? Ujú, Porque lo que hacemos es entrar por la puerta de atrás. Si yo te planteo dónde quieres ir, muévete, escoge el camino, ¿no? Te estoy empujando y esa persona está bloqueada y frenada, llena de excusas, llenas de pretextos, ¿sí? Llenas de sus historias y justificaciones para decirte por qué no se mueve. Pero cuando vamos por otra puerta distinta que no se la ha ni planteado, porque esta persona está a un nivel de conciencia más bajo que no identifica que su propio freno es su propio pensamiento. No es su vida, es su pensamiento. Y ahí es porque generalmente las personas nos paralizamos por miedo, miedo o incertidumbre, ¿no? Entonces, aquí tienes miedo. ¿A qué tienes miedo con este cambio, no? Y ahí estamos moviendo otra cosa, estamos trabajando desde otro lugar. Esto es algo que yo me encuentro también, imagino que tú como comentas también nos encontramos, que creo que es previo a la acción, ¿sí? La acción tiene que venir después. Yo soy una persona muy de acción y soy muy de, vale, pues hay un problema, me paro, pero lo justo para pensar y necesito un siguiente paso. Y cuando tengo el paso, pues ya voy hacia adelante y ya está. Y como mucho, si me he equivocado, pues hago otro paso. Pienso y hago, pienso y hago, pienso y hago, las dos cosas, ¿no? Pero hay personas que son mucho más de pensar, 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 pensar y lo esconden en toda esa retahíla y realmente es que no saben cómo hacerlo, Rosa. A veces ocurre que es que no saben y se esconden en todo esto, ¿eh? O sea, hay de todo, ¿no? Pero un porcentaje, estos que seguramente les venga bien el ver otra energía, el ver otras personas, el inspirarse, ya sea por envidia, ya sea por ver que se puede, ¿no? Es que a veces no saben, necesitan herramientas, ¿no? Y los pequeños pasos para ellos es necesario. A mí un pequeño paso a veces me puede aburrir mucho, necesito un paso que me dé metro y medio, ¿sabes? Pero igual hay gente que necesita ir de 10 centímetros en 10 centímetros. Igual tenemos que partir el objetivo y decirle, mira, oye, que no se trata de que ahora dejes tu trabajo, que dejes a tu familia, a tu pareja, que te cambies de casa, que tranquilo, tranquila, que es ahora lo que más te da miedo, ¿no? Es que me da miedo el no sentirme querida o el sentirme solo o el que es, vale, pues ¿qué necesitas para eso? Vamos a crear, ¿no? Este proceso coherente contigo, con tu manera de ser, pero hay que moverse. Poquito si quieres, pero hay que moverse y en la dirección correcta, porque lo peor es moverte y que no sea la dirección y que no tengas las señales para decir, te estás equivocando, ¿sabes? Porque yo en mi caso me he equivocado muchas veces, pero enseguida encontré la señal y digo, espérate, me voy. Bien, recalculo. ¿Mm? mira, te las pueden decir. Fíjate que antes has dicho que pensabas y pasabas a la acción. Voy a llevarte la contraria. Creo que no es así, ¿eh? Creo que pasas a la acción y luego piensas. O sea, me resuena mucho tu voz en la mía. O Mm. sea, habrá gente que Yo piense igual. pienso, depende, ¿no? Fíjate que es que hay una filosofía, el Búho de Minerva, los filósofos decían, es difícil poder pensar nada que no hayas hecho, ¿no? Entonces, no es que arranquemos, yo creo que estamos pensando mientras ejecutamos, o sea, ya estás dando un paso mientras estás llamando a una persona o estás valorando esa velocidad, porque cuando pensamos, si pensamos mucho, por poco que creamos, yo creo que entra en un parálisis, que posiblemente haya gente, esas de pensar y pasar a la acción. Yo suelo ser más de accionar, ver qué me ofrecen. De hecho, hoy contestaba, hoy que estaba hablando con mi sílabo Coco, yo le decía a todos sí. Rosa, pero no sé qué voy a proponer, a todos sí. Y luego ya veremos exactamente por dónde salimos. Pero si yo de repente me empiezo a plantear dentro de mi cabeza, buf, es que a lo mejor tengo que viajar a no sé dónde, hostia, es que a lo mejor voy a conocer a no sé qué, qué vergüenza tengo que llevarme, a todos sí. Y cuando yo ya me he metido con ese todo así, pues ya haremos cosas. Y creo que la gente no se lo plantea de ese modo, ¿no? He hablado en los últimos días con gente que está jodido, que está en una situación complicada
Y a pesar de eso es que no puedo salir, ¿no? Pero si te estoy dando una respuesta, te estoy diciendo, mira, ¿por qué no te planteas hacer esto y esto, relacionarte con otro tipo de gente y demás? Ya, pero es que no puedo hacer nada. Es que no sé qué hacer. A ver, ¿qué te estoy diciendo? Que una de las pautas para poder conseguir cambiar, pero es uno y ya. Y ese uno y ya, la gente es que yo creo que se necesitan más mártires. No sé si en el infierno, en el cielo, y demás y tal, pero aquí si tienes un concepto de mártir, tienes un premio. O sea, tienes ahí un marco de trofeos seguro, 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 seguro. Y hay mucha gente que en vez del sí por delante es el no por delante. Uf. De serie, ¿no? No, el primero es no y luego ya vemos, ¿no? El primero es no y luego ya vemos. Y claro, así es complicado también, ¿no? Que te van sucediendo cosas. Creo, fíjate de todas formas, que detrás de todo esto lo que hay son miedos. Miedos. Cada uno el suyo, pero miedo. Miedo a que no me salgan las cosas, miedo a fracasar, miedo al que dirán, miedo a no cumplir, miedo a conseguir lo que me había planteado, miedo a defraudarme, a defraudar a los demás. Y mientras estoy pensando en los miedos, no estoy pensando en qué hacer, ¿no? Y me quedo bloqueado, me quedo parado, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa, que claro, aunque nosotros lo veamos claro, los pasos a hacer es mucho más potente cuando una persona abre una ventana a que tú le abras toda una puerta entera. Ujú. Entonces a veces tendemos también a abrir puertas de 2 metros cuadrados. Mira, esto es todo lo que te vas a encontrar, ¿no? Y la persona tiene A veces yo pongo en las sesiones una raya, una línea, ¿no? En el suelo y digo, ¿qué tienes que hacer para convencer a otra persona para que cruce, ¿no? Y la gente empieza con las coacciones, con las amenazas, casi con la parte física. No, vente para aquí, ya verás aquí, ¿no? Lo que te vas a encontrar. Y empieza a venderla, venderla, venderla. Y no le pregunta, oye, ¿qué necesitas para cruzar la línea? Y os digo, hasta que no te pregunten qué necesitas para cruzar la línea, y tú dices que me des la mano, tú no cruces. Y empiezas, pues mira, te doy 1 millón de euros si cruzas la línea, ¿eh? Te doy 1 millón de euros. Si te doy otro día, ya os digo, es que aquí hay amenazas, es que le vas a coger y le vas a hacer daño, ¿sabes? Se llevan a la gente físicamente, esto pasa en los trabajos. Te quieren un proyecto y te empieza a vender que no, que qué necesitas. Porque igual, cuando yo te pregunto qué necesitas, qué miedos tienes, cómo te puede ayudar. Y ahí se genera otra conversación. Pienso además que las personas que son más bien de pensar, pensar, pensar antes de hacer, 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 las que somos mucho de hacer, 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 a veces les quemamos un poco. Es decir, ¿sí? Sienten un poco de, espérate, espérate, me da un poco de miedo, porque claro, tú ya ves, ¿sabes? O sea, ya ves la meta, ya ves la visión, tú ya te ves allí y aquellos te ya están empezando a pensar, este no, que es un quizás, y entonces estamos en velocidades tan distintas que es difícil comprender, ¿no? Por eso el bajarnos un poquito a esa parte más reflexiva, podemos recuperar a alguno, a alguna persona, ¿no? Fíjate que yo suelo decirles, tú aún no lo ves, pero yo ya veo en la bola mágica de cristal, esto es lo que puede conseguir llegar a suceder. Marta, ¿qué miedos tienes? Porque yo me imagino que habrás soltado miedos, que otros te acompañan y algunos aparecerán cuando vayas transitando nuevos caminos. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Soy de pensar, porque quiero darte una respuesta sincera, no la respuesta que se supone que a lo mejor puedo dar, ¿no? Entonces, si yo realmente paro y pienso qué miedo, tengo miedo a que no me salga lo que yo he planificado, así directamente. Y os confesaré, que esto no sé dónde va a ir, pero os confieso que sí me importa muchas veces la opinión que tengan los demás de lo que hago. Y eso es Ujú. un miedo que está en mí. Ahora, también te digo, como me conozco muy bien, me cojo otra fortaleza y digo, toma por culo, ¿sabes? Pero tengo que hacerlo consciente. Pero eso no quiere decir que mi miedo no exista. Mi miedo existe. La voz se enciende, pero yo no puedo gestionar nada que no he identificado previamente. Tengo que identificar muy bien que eso es un miedo que hay en mí, que me encantaría que no estuviera, os lo digo, os lo prometo, que he conseguido muchas cosas en esta vida, que ahora lo pienso, mira hacia atrás en los últimos 5 o 6 años y digo, jolín, pero mi miedo sigue existiendo. Pues cuando aparece, le digo, bienvenido, bienvenida, muy bien, no eres una croqueta, no puede gustar a todo el mundo, ¿no? Como dice la vecina rubia, y entonces voy a coger otra fortaleza mía y adelante, ¿no? Pero ese miedo existe, ese miedo existe. Y hace a veces ese miedo que busque opciones que de primera, si no lo tuviera, quizás no se me ocurrían, ¿eh? Ujú. Porque como yo lo que quiero es que conseguir las cosas, ¿no? Pues voy, bueno, ¿y cómo lo puedo hacer, no? Y si esto no sale, ¿qué hago? Y si esto no sale, ¿qué hago? Plan A, plan B, plan C, plan D, ¿no? Es verdad que lo tengo como equilibrado sin que me llegue a paralizar, sino que me sirve de motivación porque le he dado la vuelta, ¿eh? Pero ese miedo existe, sí.
Qué bueno, gracias primero por ser tan transparente y contarlo, sobre todo porque yo creo que las personas que sois referentes o que somos referentes de alguna manera, a veces nos ven de una forma tan endosiada y dicen, es que tú has conseguido esto y esto y esto y esto y esto, y lo conseguimos acojonados en muchas ocasiones. O sea, no hay un problema a la hora de poder conseguir ejecutar cuando tienes miedo y que la gente pueda verbalizar que a pesar de eso tienen miedos, porque no sé, es como que nos ponen un aro. Ya, yo acabo de hacer hace poquito, que no sé si has visto en redes, dar mi primera conferencia en la calle encima de un taburete en el Un Mercadillo. taburete rosa, a juego con el jersey, por eso, ¿eh? Muy mona ibas. Y yo cuando lo veo digo, ¿pero y esto? Pero, o sea, fue una cosa, mira, cuando lo dijeron, yo dije, esto tiene que ser una coña. O sea, lo primero que pensó mi cerebro, esto tiene que ser una coña. Y después, de repente, pensé, bueno, una conferencia en público, bueno, pues vamos a hablar de ventas. Y entonces fue como, calmé. Y de repente dije, hostia, encima de un taburete, ¿aguantará el peso? Y fui directamente corriendo a ver cuánto mantenía el taburete. Y cuando fui yendo, yo decía, esto va a ser, son 4 minutos, que es lo que nos piden hablar, uf. Y de repente vi a la gente y dije, no puedo hablar de ventas. Este público no está para ventas. Exactamente, este público que es lo que quiere, pues eso. Lloré para poder conseguir hablar de sexo, pero fíjate, yo no esperé a romper mi miedo para poder subirme ahí, sino todo lo contrario. El miedo, no sé si me estaba sosteniendo, me estaba dejando los pies anclados y la gente dice, ¿qué huevos has tenido? No, mismo que tú, no te jodes, ¿sabes? Levántate, ponte encima y ataca, porque ahora si me dices, vuelve a hacerlo, pues hombre, era en Madrid. Si me pongo en Valladolid, a lo mejor me da un poco más de respeto porque me conoce un pelín más de gente, pero lo haría exactamente igual. La jugada es por qué no nos permitimos a saber, como tú decías, es yo tengo miedo y quiero que me rechacen. Y aún así estoy hablando en un público donde escucharán más de 2000 personas y conseguirán verme en las redes y gente que pueda hacer conexión de mi tribu. O sea, y aún así estás aquí, porque podrías conseguir estar en cualquier otro sitio. Entonces, que los que nos estén escuchando, si tienen miedo, enhorabuena, tíos, pues no sois raros. O sea, sois exactamente igual de mediocres que nosotros. Estamos con miedo, pero nos estamos dando la posibilidad de vivir de una forma en la que elegimos en ese modo que habla Marta. Total, yo creo que al final es que si no lo haces, la duda que te queda es, ¿y qué hubiera pasado? Y si no, ¿cuál es la otra opción? ¿No hacerlo? No, no me entra en la cabeza. Es que la otra opción, que es no hacer nada, quedarme como estoy. O sea, el que esté en un trabajo que no le guste, con una pareja que no quiera, en un sitio que no esté a gusto, ¿cuál es la opción de quedarse donde está? O sea, ¿te mereces realmente eso en tu vida? Hoy me comentaban, tú emprendes, vaya mía, yo no podría levantarme pensando todos los días si vas a comer. Y yo le decía, mira, lo que yo no podría levantarme todos los días es pensando que tú puedes ganar un sueldo de 2000 pavos y como venga alguna situación no controlada desde el aparato de los niños, el coche que se rompe, el no sé qué, por mucho que quiera, no puedo conseguir cubrirlo. Y yo le decía, ¿no te das cuenta que tu incertidumbre es mucho más alta? Porque mi incertidumbre es elegida, pero la tuya es rogada. Porque si de repente no rompes ese techo de cristal y sucede cualquier cosa, no hay nada a lo que agarrarte. Y dice, hombre, pero yo tengo seguridad. ¿Qué seguridad? Si de repente el coche te rompe hoy y tienes unas reservas de 6000 pavos y necesitas un coche sí o sí ya para tenerle, la que no tienes posibilidad de hacer es tú. Y me decía, hombre, pues no lo había valorado así. Digo, no te jode. O sea, te interesa contar la idea en tu cabeza que la que vivo en riesgo soy yo sin Claro, darte cuenta que tú vives frente a las necesidades de la fortuna. para que tú estés tranquilo, tranquila, que si quieres te lo compro, pero es la historia que tú te has contado. Ya está, o sea, la compartimos y si no te importa me la voy a hacer mía, ¿no? Al revés, para quedarme yo tranquila igual de la tuya, ¿no? O sea que sí, sí, es así la cosa. ¿Qué historia te estás contando, Marta, ahora? O sea, porque yo sé que pensar en alguien que está en modo on y buscando oportunidades, pensar en un año, 2 años, 3 o 5, es como misión imposible, vamos, no te pido tanto. Pero si de repente pudieras ir viendo esa forma de buscar, ¿no? Porque para que veas las oportunidades tienes que tener un objetivo en meta de poder hacerlo. ¿Qué podría pasar si dentro de 6 meses, un año, yo hablo con Marta y está en un modo on subido escalable, además no poder? ¿Qué me voy a encontrar? Pues te vas a encontrar a Marta en la televisión, hablando de su nuevo libro, que sale en junio, y en Sudamérica. O sea, tengo el foco puesto, bueno, lo tengo medio encendido, reconozco, ¿eh? No lo tengo al 100%. Entonces, claro, luego yo misma, o sea, si no me sale es porque no he puesto ahí toda la carne en el asador, ¿bien? Pero sí que una de las cosas a medio y largo plazo que me encantaría sería viajar a Latinoamérica para dar conferencias allí. Y entonces lo del libro que sale en junio, pues es un pretexto buenísimo, ¿no? Para poder hacerlo, que no puedo todavía compartir el título, pero cuando veas el título vas a decir, Va a ¡ah, gustar. mira!
ahora todo cobra sentido, ¿eh? Está todo- Ahora tendrá mucho sentido todo lo que estoy diciendo, ¿no? Va muy relacionado con esto que estamos hablando, totalmente, ¿no? Totalmente. Y en el camino ir haciendo sobre ese objetivo, ir haciendo, posicionando, creando relaciones. Mira, yo lo que sí que tengo claro los últimos años, y de momento puedo tocar madera que se va cumpliendo, es que yo me quiero relacionar con buena gente, Rosa, con buena gente. O sea, yo he decidido la manera de trabajar desde que soy autónoma, desde que lidero mi propio proyecto, y yo hay que trabajar con buena gente. Que normalmente esta buena gente, si es buena profesional, está relacionado bien, pero que quiero buena gente, quiero estar en un sitio donde no tenga que estar fingiendo, donde no tenga que estar midiendo las palabras, donde tenga que estar diciendo si esto me apetece o no, que si no me apetece te lo voy a decir, si no me apetece te lo voy a decir también, donde hay esa confianza y donde se genere encuentro, ¿no? Que yo creo que para mí es de lo mejor que hay entre las personas. Y además, si puedo ganar dinero con esto, pues claro, que me siento muy bendecida o muy agradecida. Y si además hago cosas que me gustan, y me cuesta un poco esfuerzo, que eso es otro melón enorme, ¿no? Como no me cuesta esfuerzo, no puedo cobrar lo que cobro, ¿no? Bueno, pues todo lo contrario, sí, todo lo contrario. O sea, no me cuesta esfuerzo, con lo cual te ayuda a conseguir el objetivo mucho más rápido que otras personas, por lo tanto tengo que cobrarte más, porque no Es- cobro por horas, ¿sí? Estos son melones interesantes, ¿no? Y en ese viaje estamos. Fíjate que comparto absolutamente todo lo que estás contando, ¿eh? De hecho, una vez tuve un chip de estos, ¿no? Cuando decían, si tú cobras 15.000 pavos por 4 meses, me dijeron, ¿y si consigues el resultado en dos? Y de repente me quedé así y dije, hostia, qué interesante, pues tendría que cobrar más, ¿no? Y entonces me dicen, claro, es evidente, porque esos 2 meses no vuelven. Entonces, tú no quieres a alguien que te esté en una consulta de psicología. Bueno, no entiendo la psicoterapia analística, ¿eh? O sea, esto de Freud y demás y tal, no lo he entendido, he tratado de estudiarla. Yo soy formada en psicoterapia sistémica centrada en soluciones, a mí todo pin, 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 respuesta, solución y ya está. Pero yo plantearme pagar a alguien en el que, y me techarán de lo que quieran, 2 sesiones todas las semanas, los siguientes 8 años de tu vida, yo solo pensar eso y entraba en una hipercapnia y respirando con una taquipnea total y absoluta de lo que estaba sucediendo. Entonces, no solo lo comparto, sino que creo que aún no lo sabes o no lo sabemos, porque yo este año voy a ir a pasar ya a Nueva York y a México a empezar a hacer, pero me van a abrir las posibilidades a Sudamérica para Sí, empezar a hacer bueno, cositas. Así que igual que me ilusiona, me acojona, ¿eh? Estoy claro. totalmente en ese. Apasionante. Ya hemos dicho que lo del miedo está ahí. Si otra cosa es que Ahí. el miedo, digamos, oye, me lo llevo conmigo, ¿vale? Y ya está, pero el miedo está. Ahora que estamos aquí y lo estamos haciendo público y grabado, oye, quien abra antes las puertas que comparta. Ya te voy Por diciendo, oye, supuesto. mira, valora aquí y demás y tal, que será justamente una gozada desde esa parte de abundancia. Querré saber que me cuentes cómo es el título del libro en cuanto se pueda contar, así que no se te olvide que cuando hagas el lanzamiento te volvemos a escuchar por aquí para que puedas tener esa opción y posibilidades, tu casa está abierta. Ahora que la gente te está consiguiendo contactar contigo, ofreciendo otro tipo de oportunidades, ya nos has contado cuál es tu sueño, ¿qué sería aquello que rechazarías en la vida y dirías, ni de coña pasaría otra vez por esta situación? Volver a la empresa privada. Ni de coña. Por O cuenta sea, ajena, quieres decir, ¿no? ajena, sí, a la empresa privada me refiero por cuenta ajena, contratada, ¿sí? Con una nómina, dependiendo de. Mira, que es que no, o sea, no. No sé en qué situación me tengo que ver, pero ni de coña. Ya me inventaré otra cosa, ¿sí? Porque al final piensa que cuando estamos en una empresa por cuenta ajena, estamos haciendo un valor que no está pagando un único cliente, pero el valor lo tienes. Cuando estás por cuenta propia, ese valor decides tú en varios clientes, con lo cual claro que se multiplica todo el beneficio. Y entonces estar bajo la orden de lo que significa una empresa privada o con toda su jerarquía, por muy transversal que sea, a mí me aburre no poder decir mis vacaciones. O sea, eso yo ahora, ni de coña, ya vamos, ni de coña, te lo digo ya. Te entiendo perfectamente, ¿eh? De hecho, cuando la gente me dice, ¿tú volverías al hospital? Y me sale el mismo ni de coña, y me dicen, bueno, pero al menos tendrías un trabajo, tienes una plaza en propiedad, eres funcionario del Estado. Y yo siempre decía, da igual, muy mal tiene que estar mi cabeza para no encontrar una sola solución que modifique no poder estar ahí, porque no es trabajar en el hospital, y yo estaba encantada de poder conseguir ayudar a que la gente salvase su vida, sino la energía de lo que se transmitía en el hospital de hacer todo el rato lo mismo, hacer solo lo que toca, o sea, de 8 a 3, o sea, yo solo lo pienso durante tiempo, o sea, hay gente que no lo sabe, pero yo los últimos 5 meses de mi vida que estuve en el hospital, yo entraba todos los días llorando.
O sea, iba muy poco porque solo trabajaba 9 días. Entonces yo ya Mm. estaba viendo qué solución había para alargarme. Pero iba todos los días llorando 90 kilómetros a Aranda de Duero y salía todos los días feliz, sonriendo, con ganas. Y me decían, Rosa, ¿por qué vienes así? Digo, es que ni siquiera os dais cuenta y no sois conscientes de lo que pasa aquí. Entonces, pensar que iba a un sitio donde hablaban de Sálvame, que había lo que había que ver en si no había pacientes, y tener la revista de Lola, me entraba una urticaria, o sea, por todo mi cuerpo, que la gente decía, hombre, pero tampoco estaba tan mal, que no estaba mal. O A sea, ti, ¿qué a dices? ti, o sea, para ti, ¿sabes? O sea, no está tan mal, pero fíjate si me resuena que de hecho mi llamada de atención y mi señal de tienes que salir de aquí, de la empresa privada, fue que un día me levanté por la mañana y me puse a llorar, no quiero ir a trabajar. Y claro, mi marido me decía, bueno, niña pequeña, que tienes que ir. Y yo, ¿pero por qué tengo que ir? Y realmente me paré a pensar, digo, ¿pero quién me obliga si me obligo yo? O sea, realmente la única que me había obligado era yo. Y digo, pero vamos a ver, esto es 37 años y estoy yo ahora yendo a un sitio que he decidido yo porque nadie ha puesto una persona en la cabeza para trabajar ahí, ¿eh? Y tenía un sueldo fijo, con una buena nómina para ser una empresa privada, con un horario bueno, el trabajo se me daba bien, con el equipo había muy buena relación, pero estaba muerta en vida. Yo solo de pensar que tenía que estar ahí toda la vida, que levantabas la cabeza y decías a veces, no, esto ahora no toca, no, es que no, 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 esto mira, haz lo que toca y ya está, ¿no? Y decía, me estaba matando. Y fue precisamente ese lloro el que dije, o sea, no puede ser algo que escojo yo que me produzca este malestar, ¿no? Ahora, visión y organización, las dos cosas. Visión, dónde quieres ir y luego planifica tu salida, ¿no? Ah, 5 meses tardé yo para saber que no volvía. O sea, me pillé y entonces dije, vamos a ver cómo de estratégica eres, Rosa, para que cuando te largues, un 22 de abril, que me piré un 22 de abril, o sea, del 2013, no he vuelto. O sea, el 22 de abril del 2013 yo pillé vacaciones y yo cuando me fui dije, se terminó. Es Aquí último no día. vuelvo. Bueno, tenemos el 9 de mayo. 9 de mayo, hasta el 9 de mayo ya no me vas a volver a ver en la vida, amén, ¿no? Pero es a mí me cuesta, antes decías, ¿no? Hay gente que necesita ser ese mártir y ese limbo de no sé qué para poder conseguir seguir sufriendo. Ahora bien, no era, Rosa, yo me cambiaría, es no. O sea, ¿qué te estoy dispuesta a hacer, no? O sea, me da igual que haya que subir a un taburete, me da igual que tenga que conseguir hacer un podcast, me da igual que tenga que conseguir hablar con gente, porque ese todo me da igual, es lo estoy eligiendo y de la otra manera se me había olvidado elegir muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Solo te voy a pedir una cosa más, Marta, porque yo sé que esto es cuestión de tiempo y demás. Ya te he abierto las puertas de mi casa aquí en la comunidad para que cuando vengas al libro seamos uno de los primeros. Que luego, ayer teníamos a José Manuel Vega y él decía que vendía su nueva novela, que el libro no te lo vende la editorial, el libro vas a tener que venderle tú. Así que para que lo conozca gente, estarás aquí más que invitada. ¿Qué personas tú crees que deberían de pasar por el podcast de estas personas que recomiendas y dices, oye, que no le he pasado mal, que me lo he pasado bien, pero tendrías que ir al podcast Inviven? ¿A quién nos recomendarías, Marta? Ay, ¿a qué te recomendaría? Mira, yo quiero mucho y admiro mucho y me gusta mucho la energía que tiene Ami Bondía. Si la Ujú. conoces, que también ha Ha colaborado con estado 2 veces aquí, la última con Patri, por ejemplo. con Hora de Valientes. Luego hay dos chicos, digo chicos señores, que tienen por no decir a Fernando Botella, que ya lo has traído, ya lo conocen, que tienen una manera tan bonita de ver la vida, entender las relaciones y el trabajo, que son Álvaro Merino y, y Pedro Ridao, que son socios de 359, que es una consultoría que también hemos colaborado en algún proyecto, también con Fernando, ¿no? Y es gente que te aporta calma, sí, una visión distinta, que inspira y a la vez hace desde una energía diferente, ¿no? Y yo creo que ellos también serían interesantes que los pudieras tener por aquí, por Pues te ejemplo. va a tocar ponernos en contacto. Esto es lo que tiene. La forma de hacer conexiones y vida es escribes a Pedro y a Álvaro y les dices, chicos, os voy a poner en contacto, este es el teléfono de Rosa para venirte en Vive. Perfecto, pues así será, así será. Mil gracias, Marta. Ha sido un momento muy enón. Se ha disfrutado muchísimo. He conseguido desconectar de toda la rayada que traía de cosas y emociones que te he dicho. Si hablo muy rápido, avísame que hoy vengo muy acelerada. Y ha sido un placer y un gustazo tremendo ver que hay gente que no solo dice las cosas, sino que hace las cosas y que puede haber otro sentido para que no nos sintamos como bichos raros algunos que de repente hacíamos. Así que ha sido un placer. Siento haber tardado tanto en poder haber tenido esta conversación con el tema porque creo que no será la última que hagamos. Vaya.
Eso es lo primero de muchas. Gracias a ti y a todas. Ha sido un placer también, lo he disfrutado mucho. Así que efectivamente, que esto es el primero de otros encuentros presenciales y los que surjan, si tiene que ser otro continente, que sea en otro continente, Rosa. No vamos a poner límites a Pegas no nuestra vamos a poner. relación. Por favor. Pegas no vamos a poner. Un abrazo Chicos, pues enorme. ya lo habéis sido. Tenemos un momento on. Las cosas pueden conseguir hacer. Tenéis un momento para poder hacer cosas que antes ha hablado Marta de Fernando Botella. Va a estar en el Congreso de Ventas el 14 de junio aquí en Valladolid con otra gente fantástica. Y tú ya deberías de tener tu entrada, porque por 150 pavos ponerte en modo on es ridículo y tendrías que hacerlo. ¿Cómo puedes conseguirlo? Pues escríbenos en nosamontana.com, regístrate a la newsletter. Lo estamos contando todo el rato, pero haz que las cosas pasen. Y para eso tienes que conseguir hacerlas tú. Yo no lo voy a hacer por ti, Marta no lo va a hacer por ti, absolutamente nadie lo va a hacer por ti. Así que más vale que no solo nos escuches, no solo te inspires, sino que pases a la acción, porque ese modo OM es para ti, es para mí y es para todos. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast.